Gobiernos totalitarios. El gobierno totalitario era el que buscaba ejercer un control total sobre todos los aspectos de la sociedad de forma autoritaria y absoluta, sin restricciones e imponiendo un sistema no democrático y generalmente unipartidista. Se caracteriza por el gobierno de un único partido político, un líder fuerte y carismático, con una simbología uniforme, canción, insignia y saludo. Se buscaba militarizar a la sociedad. Hay un gran uso del terror y la violencia contra los opositores. Busca imponer una ideología oficial con una única forma aceptada de pensar. Además, tiene una gran desigualdad de seres humanos divididos en superiores e inferiores. Hay un gran control en la educación, una búsqueda de la autarquía económica. También sostiene el racionalismo. Plantea una adversión a los movimientos obreros, lo democrático y parlamentario. Nazismo. La situación previa al acceso al poder del nazismo en Alemania estuvo marcada por una profunda crisis política, económica y social, especialmente tras la Primera Guerra Mundial. Tras el final de la Primera Guerra Mundial se provocó el debilitamiento del Imperio alemán. En 1918, el emperador Guillermo II debió ir al exilio en Holanda. Se logró establecer la República de Weimar, que logró establecer una coalición de partidos. La inflación se transformó en hiperinflación. Gracias a esto se produjeron iniciaciones comunistas en diversas ciudades. Se estableció una democracia parlamentaria con una constitución moderna. Esto le otorgó el derecho a votos a todas las personas mayores de 20 años. Dispuso la elección directa del presidente y adoptó un sistema de representación proporcional. A principios del año 1919, en Múnich, se fundó el Partido de los Obreros Alemanes y el Tratado de Versalles. Este impulsó fuertes sanciones económicas y territoriales a Alemania, generando un fuerte resentimiento y humillación nacional. Hitler se unió a ese partido y pasó a ser su líder principal. El partido pasó a llamarse Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Al año siguiente, en 1921, se crearon las SA, tropas de asalto. Hitler decidió dar un golpe de Estado y tomar el gobierno de Baviera. Tras los años de condena, decidió no volver a acceder al gobierno de la forma ilegal. En 1925 decidió reorganizar el Partido Nacionalista. En 1919 le siguió una crisis política. Pronto se rompió la coalición de Weimar. Los partidos modernos, mientras tanto, veían disminuir su caudal de votos y aumentaban los que iban dirigidos al Partido Comunista o Nacionalista. Como el comunismo seguía creciendo en la política alemana, Hindenburg le asumió a Hitler a tomar el cargo de canciller del Parlamento, debido al buen uso de la propaganda y carisma en las elecciones parlamentarias de 1932. En 1934, el presidente Hindenburg murió y Hitler tomó su cargo de presidente y canciller. En el año 1936 se produjo la Noche de los Cuchillos Largos. Escuadrones de defensa, guardia personal de Hitler, asesinaron a varias personas parte de las SA. Estas eran una organización paramilitar asociada al partido nazi. Esto ponía en riesgo su liderazgo. En ese mismo año nacía el Tercer Reich. Durante este periodo se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Berlín. Participaron 3.966 deportistas de 49 países, quienes compitieron en 19 deportes y 129 especialidades. En la Alemania nazi se vio muy reflejado el culto al líder, donde Adolf Hitler fue proclamado Führer, conductor. A él le iba dirigido el juramento sagrado. No tenía limitaciones ni un marco constitucional. Era el único representante del pueblo y su persona encarnaba la unidad total del pueblo alemán. Todo lo que decía era considerado ley. Era la máxima autoridad judicial y nombraba o destituía a cualquier juez. El estalinismo fue una ideología y un sistema político comunista que implementó el dirigente soviético José Stalin en la Unión Soviética entre 1924 y 1953. Origen del estalinismo. Luego de la Guerra Civil Rusa, 1921, los bolcheviques liderados por Lenin derrotaron al Ejército Blanco, lo que marcó el comienzo del gobierno comunista. Esta guerra dejó el país devastado, surgió una gran hambruna y una crisis económica, sobre todo en el sector agrícola. Para intentar recuperarse, Lenin implementó la NEP, nuevas políticas económicas, que permitió cierta apertura al mercado, aunque recibió muchas críticas por la inestabilidad en el suministro de granos, mientras la industria pesada avanzaba lentamente.
En 1922 se conformó oficialmente la Unión Soviética y ese mismo año Stalin fue nombrado secretario general del Partido Comunista. En 1923 comenzaron a surgir los primeros campos de Gulag, en el norte del país, zonas de frío extremo. Allí Stalin envió a opositores políticos, campesinos castigados, artistas, médicos, etc., e incluso personas inocentes, muchas veces por falsos testimonios. Se los obligaba a realizar trabajos forzados en condiciones inhumanas, como minas o construcciones, siendo explotados brutalmente. Con el tiempo, la salud de Lenin fue empeorando, lo que permitió que Stalin ganara cada vez más poder. En 1924, Lenin muere y comienza una lucha por el liderazgo entre Stalin y Trotsky. En 1925, Stalin impuso su idea de industrializar la Unión Soviética mediante la centralización estatal de la economía. Esta política se llevó a cabo oficialmente en 1928. En 1927, Stalin reprimió a Trotsky y lo expulsó del partido, consolidando así su liderazgo absoluto. En 1928 abandonó la NEP y lanzó un proceso de industrialización acelerada, especialmente en la industria pesada: carbón, petróleo, acero. También implementó la colectivización forzada de la agricultura, exponiendo tierras y creando granjas colectivas bajo control estatal. Para 1929, Stalin ya tenía el control total del Estado y del Partido Comunista. Este año estableció su dictadura y lanzó el primer plan quinquenal, 1929-1933. Los objetivos eran aumentar la producción de bienes de capital, carbón, electricidad, maquinaria, etc., desarrollar la industria armamentística y eliminar la propiedad privada. Estas medidas provocaron hambrunas masivas, la muerte de millones de ciudadanos soviéticos y el uso de la violencia y condiciones laborales extremas. A pesar de esto, el régimen también impulsó mejoras en el acceso a la educación y a la salud pública, siempre desde una visión ideológica comunista. Características del estalinismo. Política. Stalin conformó una dictadura totalitaria. Solo existía el Partido Comunista y él era el centro del poder. Administraba el pueblo y la estructura del partido. Se desarrollaron las grandes purgas en las que se eliminó a sus opositores del partido acusándolos de traición. Muchos fueron torturados y ejecutados públicamente. Sociedad. Se gobernaba a través del terror y la vigilancia masiva por parte de la policía secreta. No se podía criticar el régimen, se aplicaba censura total y se enviaba a los disidentes a los gulag. Cultura. Se prohibió y persiguió a la Iglesia, consolidando una sociedad atea donde el único culto permitido era hacia Stalin, quien se presentaba como el salvador del pueblo. Su figura aparecía en retratos, canciones, frases y monumentos, y muchas instituciones llevaban su nombre o el de los otros líderes. El Estado ocultaba los errores y crímenes mediante el uso constante de propaganda. Luego de la muerte de Stalin, en 1953, se denunciaron los crímenes del régimen stalinista. Fascismo. La situación de Italia en la posguerra dio origen al concepto de victoria mutilada, que expresaba el descontento de ciudadanos y excombatientes con el gobierno, debido a que no se reconocieron ni se anexaron todos los territorios prometidos tras la Primera Guerra Mundial. Este sentimiento de frustración y traición alimentó un clima de malestar social. Entre 1919 y 1920 se produjo el conflicto conocido como el Bienio Rojo, marcado por huelgas de campesinos que se apropiaban de tierras y por la toma de fábricas por parte de los obreros industriales. Esto generó una fuerte inestabilidad política y social. El fascismo surgió como una cultura política que se presentó como una alternativa al liberalismo y al socialismo. Fue el producto de las complejas circunstancias sociopolíticas posteriores a la Gran Guerra. Se organizó como un partido único, rechazando al pluralismo político. En este contexto de crisis y polarización, líderes como Benito Mussolini en Italia en 1922 y Adolf Hitler en Alemania en 1933 llegaron al poder con el apoyo de sectores conservadores, militares e industriales, quienes creían que podrían controlarlos. Sin embargo, una vez en el poder, establecieron dictaduras totalitarias, eliminando libertades fundamentales y persiguieron a sus opositores. Marcha sobre Roma en 1922. Fue una manifestación organizada por el movimiento fascista con el objetivo de presionar al gobierno. El 27 de octubre, miles de camisas negras se movilizaron desde distintas partes de Italia hacia Roma. Buscaban forzar al rey Víctor Manuel III a entregar el poder a Mussolini. Aunque las milicias estaban preparadas para un enfrentamiento, el rey decidió evitar la guerra civil. Declaró el estado de sitio y el 30 de octubre invitó a Mussolini a formar parte del gobierno. Así, Mussolini fue nombrado primer ministro de forma legal y comenzó a consolidar su poder, autoproclamándose como segundo duce, el líder. Características del régimen fascista. El fascismo instauró una dictadura caracterizada por un nacionalismo extremo y un Estado totalitario, fuerte y militarizado por las camisas negras, que buscaban representar y controlar todos los aspectos de la nación. Este modelo fue llamado totalitarismo, ya que el Estado intervenía en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Los miembros que ocupaban cargos políticos, como los de las cámaras, eran designados por los propios fascistas. Se disolvieron los partidos políticos opositores y se estableció una fuerte censura de prensa. Los ciudadanos perdieron su autonomía individual y fueron integrados a la vida del Estado como milicianos obedientes, dispuestos a sacrificar su vida por la patria.
El régimen se apropió de las organizaciones sociales y sindicatos, eliminando cualquier forma de oposición. Además, controlaba la cultura y la educación. El cine, la radio, la prensa y los contenidos escolares eran utilizados como medios de propaganda. Desde la escuela se adoctrinaba a los niños con valores fascistas, promoviendo la lealtad al régimen y al líder. Benito Mussolini se convirtió en la figura central del Estado. Su imagen y su saludo fascista estaban presentes en sellos, monedas, monumentos y en todos los aspectos públicos. La propaganda lo mostraba como un salvador nacional y el fascismo era promovido como un estilo de vida. A través de la educación y los medios se consolidó un culto a su personalidad